¿Te parece agresivo vallar o amurallar Palacio Nacional en manifestaciones como las del 8 de marzo? A ver, ¿por qué se envalla? Porque nosotros también envallamos muchos de los monumentos de la ciudad, porque no es que se envalle porque quieres envallar, no. A ver, ¿por qué se envalla? Pues porque tuvimos episodios en donde prácticamente quemaron a las policías de la ciudad, con bombas molotov. Entonces, ¿qué dices? ¿Ponemos a las policías para que les echen bombas molotov? ¿Para que las incendien? ¿O ponemos una valla de metal que evite pues estas agresiones que están sufriendo? Hola amigos, un gusto recibirlos en su canal Legión Vanguardia. Entrevista termina muy mal. Azucena Uresti se va contra Claudia Sheinbaum y esta la deja totalmente en ridículo. Lo intentaron de mil maneras, pero no pudieron en esta entrevista donde tocaron el tema sobre la presidenciable de esta jefa de gobierno. Por eso aquí les traigo este video para que vean a detalle hasta dónde llegan estos golpeadores opositores que se dicen llamar periodistas y que solo ven intereses que siempre han tenido a través del régimen neoliberal. Veamos el video. Que creo que llegó para quedarse. Dígame, ¿de dónde viene esta etiqueta que le voy a decir ahora? Si es un poco por el género, si es un poco por campaña, porque así funciona, porque así le interesa. La favorita del presidente. Bueno, eso lo han puesto, no lo puse yo, se ha dicho por distintos medios. Digo, pues eso sería un privilegio, ¿verdad? A ver, yo con el presidente Andrés Manuel López Obrador pues tengo muchos años de trabajar y coincidimos en el proyecto de nación, que finalmente lo que quiere es justicia, libertad y democracia. Finalmente yo lo reduciría a esas tres acciones y justicia, principalmente justicia social, la mejora de las condiciones de vida de la población que tiene menos, bienestar. Y a él lo conocí yo en el 2000, lo conocía antes, pero de lejos. Y en el 2000 me invitó a ser su secretaria de Medio Ambiente y de ahí me quedé, aunque regresé yo a la academia después del 2006, pues trabajando muy cercanamente con él. Entonces, pues unen muchas cosas en donde has trabajado en momentos muy buenos, en momentos difíciles. Yo creo que no se puede hablar de momentos malos, pero sí momentos difíciles, como después del 2006 o después del 2012, y eso pues establece una relación importante. Pero creo que favorita yo creo que también tiene que ver con un asunto de género. O sea, en decir, ella no tiene sus propios méritos, sino que son los méritos que le otorga un hombre que es el presidente de la República. O que pareciera, porque los hechos recientes, que el presidente se acerca, que la cobija, que la defiende. Pero también a mis compañeros. Pero no tanto como a usted. No, sí, hay defensa del canciller, de Marcelo, ahora, de Adán. Ajá. O sea, yo creo que él ha sido muy claro en que, bueno, llame hermanos y hermanas, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo creo que este tema de la favorita, pues tiene que ver más bien con un asunto de meritar, aunque en realidad para muchos, pues no es de mérito, sino al revés. ¿Sí está percibiendo piso parejo? Sí, por supuesto. Aunque hay denuncias de Marcelo, de su gente, bueno, del equipo de Marcelo, de que ante la Comisión de Honor y Justicia Morena, de que no hay piso parejo. Y en particular, dirige al equipo de Claudia Sheinbaum. Pues sí, pero a ver, primero yo no me voy a pelear con mis compañeros, mal haría en hacerlo, porque yo sí considero que por encima de todo está la unidad de nuestro movimiento, de nuestro proyecto. No tengo la misma percepción, obviamente. Primero, además, en algún momento se me acusó de usar recursos públicos, eso es absolutamente falso. Si yo luché toda la vida contra eso, pues ¿cómo lo voy a hacer? Oiga, Claudia, ¿quién financia las giras de fin de semana? ¿Cuánto cuestan? ¿Quién las paga? Sí, los boletos de avión los pago yo, de mi bolsa. Y voy como jefa de gobierno, entonces va mi equipo, 3 personas, Paulina que me ayuda, a veces va conmigo, a veces va otra compañera y 1 o 2 personas más que me ayudan, pero esencialmente... ¿El boleto me lo paga usted y el resto del presupuesto sí, del gobierno de la Ciudad de México? Sí, cuando voy a los lugares no se gasta nada, sino son las invitaciones que recibo. A veces son gobernadores que me invitan, a veces son universidades que me invitan, porque hay que ser muy cuidadoso. Yo viajo como jefa de gobierno para explicar lo que hemos hecho en el gobierno de la ciudad, que eso está permitido por la ley. ¿Qué es pre-campaña? Pues no es pre-campaña, digamos. Fíjense, muchos gobernadores salen fuera de su estado. Claro, como jefa de gobierno y como corcholata, pues tengo mucho más visibilidad. Pero muchísimos gobernadores, el gobernador de Yucatán, por ejemplo, recientemente lo he visto aquí en la ciudad porque viene a congresos, a difundir lo que se hace en Coyoacán, a traer inversiones a Yucatán, perdón. Igual la gobernadora de Baja California. Hay muchos gobernadores que viajan al extranjero para traer inversiones. Sí hubo presión desde presidencia para decir arranquen, ¿no? Esta contienda anticipada, anticipadísima, mencionar a las corcholatas. Ah, bueno, eso sí, ¿no? Fue una decisión del presidente de mencionarnos y además pues agradezco
el privilegio y la oportunidad de que nos mencione el presidente. ¿La apuntó o la apuntaron o se apuntó? O sea, fue así como... No, yo estaba viendo la mañanera y vi que salió mi nombre. No, se lo habían platicado. Se lo habían platicado. Y de ahí pues la decisión de poder salir los domingos esencialmente salgo. Hablando. Que habla de esto del 8M, por ejemplo. Si usted llega a la presidencia, ¿va a vivir en Palacio Nacional? No lo he pensado, probablemente, pero no es algo que haya pensado. ¿Le parece agresivo vallar o amurallar Palacio Nacional en manifestaciones como las del 8 de marzo? A ver, ¿por qué se envalla? Porque nosotros también envallamos muchos de los monumentos de la ciudad, porque no es que se envalle porque quieres envallar, no. A ver, ¿por qué se envalla? Pues porque tuvimos episodios en donde prácticamente quemaron a las policías de la ciudad, con bombas molotov. Entonces, ¿qué dices? ¿Ponemos a las policías para que les echen bombas molotov? ¿Para que las incendien? ¿O ponemos una valla de metal que evite pues estas agresiones que están sufriendo? Entonces, ¿por qué se envalla? Porque hay agresiones, no porque uno quiere envallar y distanciarse de una manifestación. Entonces, la valla pues es, digamos, para poder proteger a las policías de la Ciudad de México. De otra manera, pues las ponemos como carne de cañón porque no podemos dejar de ver pues que hay manifestaciones violentas. Y aquí, si se fijan, hemos generado una condición con las policías de la ciudad donde no hay enfrentamiento, solamente hay que ver lo que ocurre en el resto del mundo. Cuando ocurre alguna acción, pues es una represión tremenda. La manifestación fue fantástica, ¿no? El 8M. Y fue una minoría quien hizo esto. Mujeres, niñas, madres, y fue ya, cada vez es menos los grupos que llevan objetos peligrosos. Hubo mano negra en las previas, en las manifestaciones en donde hubo grupos violentos, en donde hubo estos enfrentamientos muy agresivos con la policía. ¿Percibe que hubo alguien que trató de mover grupos aquí en la ciudad para...? Pues tendría que tener la información para poder decirlo. No tengo una información concreta para decir, pues fue este grupo quien les pagó para poder hacer eso. Si lo ves parece una provocación, pero tampoco podemos afirmarlo. Lo que sí es cierto es que son grupos que utilizan objetos muy peligrosos, que han dañado a periodistas, que han dañado a hombres que van pasando, que ni siquiera se oponen a la manifestación, y nosotros tenemos la obligación de proteger. Entonces las vallas... ¿Por qué no los detienen? ¿Por qué no hay castigo a quienes lesionan a los policías? Ha habido por parte de la Fiscalía carpetas de investigación donde se les cita, sobre todo cuando hay una violencia particularmente denunciada por otros. Yo pienso que si hubiera una detención también se elevaría el nivel de la protesta, porque muchas de ellas pues sí están vinculadas con organizaciones de mujeres. Pero sí hay mujeres que... Los lunes voy al Gabinete de Seguridad del Presidente de la República porque pues la ciudad, cualquier cosa que ocurre en la ciudad pues es un tema nacional. Entonces desde que llegó me dijo, es importante que asistas una vez a la semana para informar qué pasa en la ciudad. Pero no para hablar del 2024 y de la encuesta. Vamos a hacer encuesta y esa es la regla. No. ¿Y eso quiere Claudia Sheinbaum? Esa encuesta. A ver, yo creo que los tres pertenecemos a un partido político y el partido es el que tiene que fijar las reglas para la encuesta y... Pero se puede opinar sobre cómo se podría hacer esta encuesta. Sí, puedo opinar, pero pienso yo pues que hay una institucionalidad. Pero ¿debates le gustaría? ¿Confía en los resultados como lo decida la dirigencia del partido por encuestas propias? En algún momento entiendo que nos llamarán para que estemos todos de acuerdo y pues ya esperar. ¿Junio sería la primera? ¿Perdón? Julio sería la primera. Por lo que ha dicho Mario Delgado, iniciaría en junio y en agosto tendría que resolverse. ¿Y se espera hasta el resultado para renunciar? Bueno, ya sería la siguiente pregunta, ¿verdad? Porque yo soy jefa de gobierno, yo tengo una responsabilidad en la ciudad y a mí, si llegara a salir favorable la encuesta hacia mí, yo pensaría pues al menos cerrar mi quinto informe de gobierno, creo que sería algo importante. Hasta la segunda encuesta podría tomar esa decisión, no en la primera. Pues hasta la final. Hipotético, digamos, a futuro. Una pregunta clave es, ¿cómo le van a hacer para no pelearse una vez que haya un resultado, que haya una designación? Entonces quiero irme sobre lo que usted plantea en el caso de que usted fuese designada, la electa. ¿Invitaría a Marcelo y a Dan Augusto, a su equipo y al gabinete del próximo sexenio? Sí, por supuesto. ¿Se los vería ahí como secretarios? Depende de ellos también, qué les gustaría, qué les interesaría. Y por supuesto que tiene que haber diálogo y tiene que haber unidad. Y en ese sentido, pues tiene que haber un espacio para todos y para todos. Pero también se de factura, de una factura. ¿Y Monreal? ¿Y a Monreal? Monreal también. Monreal, a ver, Monreal no ya los hemos visto diferencia. Sí, ya se reunieron. Pero Monreal tomó la decisión de quedarse en Morena. Y yo creo que todos aquellos que toman la decisión de... Y muchos otros que se van a acercar, estoy segura, porque es muy importante de las mañaneras y de la existencia de las redes sociales con todo y sus dificultades o los problemas asociados a las redes, que algunas son de mucho odio, de una crítica no constructiva, etcétera. Te da la ventaja de que hay una comunicación directa entre el gobernante y la ciudadanía. O sea, los medios de comunicación son importantes, pero al final son medios. Es un medio entre el gobernante y el ciudadano.
Entonces tiene que seguir habiendo una comunicación directa entre el gobernante y la ciudadanía. Y ahí por eso entiendo que el presidente habla de las benditas redes sociales, porque es una forma en la que estás en comunicación permanente sin necesidad de un interlocutor. Entonces yo creo que los medios cumplen una función, pero la comunicación directa, sea en mañaneras o en algún otro esquema, tiene que existir. Entonces habrá una nueva estrategia de comunicación o de relación con los medios, porque parece que en esta última etapa o en esta etapa en la que vamos con el presidente hubo un rompimiento con ciertos medios y la relación pues con, también depende, ¿no?, de los medios, ¿no? Uh-huh. O sea, porque parece como que el presidente decidió pelearse con los medios de comunicación. Doctora, ¿usted platicaría con los medios y con estos que están rotos sí, la comunicación? Sí, pero también tiene que haber una relación de respeto y de no convertirse en una propaganda política, sino realmente en un medio de comunicación. ¿Haría una mañanera de respeto y sin propaganda política? Pues la de Sheinbaum. A ver, la defensa de un proyecto tiene que seguirse haciendo. Pues hay dos temas fundamentales. El primero es garantizar los derechos para todos y todas. El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda. Que en el periodo anterior, el neoliberalismo, todo lo convertía en mercancías. Nosotros hablamos de derechos sociales. Y por otro lado, para que haya una distribución, pues tiene que haber un recurso que se vaya más a los que menos tienen. Porque de otra manera, pues no se van a reducir esas desigualdades. Esa es, digamos, la concepción en general. Las clases medias, pues por supuesto, son parte de este proyecto. Pero creo que todos, desde los más ricos hasta los que menos tienen, en un sentido de fraternidad, de solidaridad, como dice el presidente, de amor al prójimo, tenemos que entender que una parte fundamental es atender a quien menos tiene. Pero no... Y esa parte yo creo que la tenemos que entender todos, por eso es el por el bien de todos, primero los que menos tienen. Primero se ha satanizado mucho al aspiracionista como si fuera algo malo. A ver, todo el mundo tenemos aspiraciones personales y legítimas, absolutamente legítimas. Creo que el problema es cuando tu aspiración personal pasa por aplastar al otro. Y creo que eso es parte de lo que pudiéramos llamar un aspiracionismo que no es correcto en una sociedad cuando todos tenemos que construir comunidad. Y más bien lo que se busca es que desde todos los puntos de vista, digo yo, desde el hombre más rico o la mujer más rica hasta quien menos tiene, tenemos que construir una sociedad en donde todos pensemos en aquellos que son más vulnerables. Déjame dos cosas rápidas. Usted ya se ve como presidenta. Sí. ¿Sí? Va a ser la primera presidenta de México. Eso es muy posible. Y ahora que estamos en esta conversación, yo la veo su personalidad, pero en muchas ocasiones se mimetiza con el presidente. Es decir, cuando está dando declaraciones públicas o en la conferencia o sobre ciertos temas, pareciera que habla el presidente López Obrador, incluso con las mismas palabras. A ver, es que hablas de conservadurismo. Bueno, pues es algo que usamos todos los que somos parte de este movimiento. Entonces dicen, pues se mimetiza con el presidente. Pero hay muchos conservadores en el movimiento, doctora. Hay algunos, pero el problema es cuando estás defendiendo lo que viene del pasado. O sea, cuando tú defiendes, porque ¿qué defiende la oposición hoy, los adversarios? Regresar al pasado, ese pasado de corrupción y de privilegio. ¿Tú atenderías la corrupción que se ha dado en este sexenio? Espera. Ay, sí, perdón, nada más, es que estaba pensando. Pero sí lo ve, sí lo detecta. Pues también esa es parte de la crítica que se quiere hacer, porque hay muchos otros que también hacen lo mismo. ¿No? Y no es que yo quiera mimetizarme, sino que a veces usamos palabras pues que tienen que ver con palabras pero no ven que como son sometimiento y como que el próximo que va a venir va a estar sometido a López Obrador. Bueno, pues esa es parte también de la misoginia. ¿Vas a marcar tu raya? O sea, decir, a ver, las mujeres no pueden, las mujeres no tienen la posibilidad, las mujeres tienen que tener a un hombre detrás de ellas para que puedan ¿Ha sido un factor cumplir? ser mujer dentro de Morena ha sido difícil? Dentro de Morena no tanto, la verdad. Pero sí, ¿no? Sí hay compañeros pues que no les gusta que las mujeres tengamos posiciones. Pero creo que hay menos resistencia afuera hay menos resistencia afuera que adentro. Yo creo que ahora el ser mujer es algo muy positivo en general. Por supuesto que sigue habiendo violencia y todo. Pero hay muchas encuestas que dicen que preferirían una mujer presidenta. Y el mayor porcentaje es que no les importa si es mujer o si es hombre, siempre y cuando sea un buen presidente. Va a pintar su raya y con eso nos quedamos. Ya. Vas a pintar tu raya. Vas a recibir un país muy complicado en donde la desigualdad, la pobreza, hay la violencia en muchos casos se ha agudizado, la desaparición de personas. La relación con los medios. ¿Vas a investigar las corruptelas que se han dado en este sexenio? Bueno, sí la hay, sí, pero yo tengo una visión muy distinta. O sea, yo creo que estamos viviendo un país con una enorme estabilidad económica, con proyectos que le están dando a regiones del país. O sea, ahora estamos haciendo... La crisis humanitaria, eso es a lo que me refiero. La crisis humanitaria en la guerra contra el narco, no se hablaba de crisis humanitaria. Y ahí sí había una decisión del Estado. Bueno, todos hemos criticado desde siempre. Y aquí lo que hay es ciertas zonas del país, porque no es generalizado, en donde sigue habiendo problemas graves de violencia. Pero no es generalizado en toda la República Mexicana. Y ahí se están atendiendo. Ahora vamos a recibir un país con una estabilidad económica como nunca, con proyectos de infraestructura que le dan un proyecto de
de muy largo O sea, la plazo economía. a nuestro, no, y los proyectos de infraestructura de muy largo plazo, proyectos de abastecimiento de agua que antes eran un grave problema y que hoy van a tener una alternativa de solución, y con una posibilidad enorme que es todas estas inversiones que están llegando a México por las condiciones internacionales y el conflicto de Estados Unidos y China, que le está dando al país una enorme posibilidad de desarrollo económico, y que yo lo que digo es que esas inversiones, más allá de medirlas por inversión extranjera directa, por crecimiento del PIB, lo que se tienen que traducir es en bienestar. Y esa es pues una gran oportunidad para el país. Ahí lo tienen, amigos y amigas. Ahí vemos a una Claudia Sheinbaum muy fuerte, muy preparada. La verdad que se siente pues bien para ser presidenta de México. ¿Por qué no? ¿Por qué no darle la oportunidad a una mujer? Creo que podría ser una buena opción. Claro está que esto queda en cada uno de nosotros, lo que decidamos, lo que sintamos y lo que pensemos. Así que hay que ser inteligente y tomar una buena decisión, pero creo que Claudia Sheinbaum, pues, no sería mala la opción. Así que, amigos y amigas, ahí está la información. Compártanla, regalen su poderoso like y suscríbanse a su canal Legión Vanguardia. Nos vemos en una próxima emisión. Adiós.